Atención El Salvador. 3 alias. 3 nombres de guerra que durante meses sembraron terror en un pequeño puesto de venta de Ahuachapán. La China, la Chele, la Muerte. Así se hacían llamar los 3 integrantes de la MS-13 que convirtieron el negocio de una mujer salvadoreña en su fuente semanal de dinero, hasta que no quedó nada que exprimir. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo esas 3 personas terminaron condenadas a 16 años de prisión, y de cómo una investigación de la Fiscalía General de la República logró desmontar, pieza por pieza, la extorsión que arruinó a una familia entera. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es tu canal. Suscríbete ahora, porque casos como este donde la pandilla cae por su propia soberbia se cuentan aquí antes que en cualquier otro lado. Ahuachapán no es un departamento cualquiera dentro del mapa de la violencia salvadoreña. Está en el occidente del país, pegado a la frontera con Guatemala, y durante años funcionó como una zona de paso y de control territorial para distintas estructuras de la MS-13. Entre esas estructuras estaba la clica conocida como Girasoles Locos Salvatruchos, un nombre que combina la estética casi inofensiva de una flor con la palabra que en el mundo pandilleril significa una sola cosa: pertenencia absoluta a la mala salvatrucha. Fue precisamente bajo ese nombre que la China, la Chele y la Muerte se presentaron ante su víctima en mayo de 2024. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron al llegar al puesto de venta? Según la reconstrucción de la Fiscalía, los 3 se identificaron abiertamente como miembros de esa clica. No hubo insinuación, no hubo rodeos. Fue una declaración directa de poder. Somos de la MS-13 y a partir de ahora nos vas a pagar. La víctima, dueña de un pequeño negocio, escuchó esa frase sabiendo exactamente lo que significaba, en un país donde durante décadas esa combinación de palabras equivalía a una sentencia de muerte si no se obedecía. La exigencia fue clara desde el primer día: un pago semanal, no una cuota única, no una extorsión de una sola vez para dejarla trabajar en paz. Era un mecanismo diseñado para sangrar el negocio de forma constante, semana tras semana, sin darle tiempo a recuperarse entre un pago y otro. Y aquí aparece el primer patrón que las autoridades salvadores han documentado una y otra vez en casos similares. Las pandillas no buscan un solo golpe de dinero, buscan convertir a la víctima en una fuente de ingresos recurrente, casi como si fuera un empleado más de la estructura criminal, solo que trabajando bajo amenaza constante. ¿Qué pasa si alguien se niega a pagar esa cuota semanal? La respuesta que recibió esta víctima fue la misma que ha recibido sistemáticamente miles de comerciantes salvadoreños durante los años más duros de la violencia pandilleril: la amenaza directa contra su vida y contra la vida de su familia. No fue una advertencia vaga, fue una condición explícita, pronunciada con la frialdad de quien ya lo ha hecho antes. Si no pagas, te matamos a ti o a los tuyos. Frente a esa amenaza, la víctima tomó la decisión que toman la mayoría de las personas en esa situación: pagar, no porque quisiera, sino porque el miedo a perder la vida pesa más que el miedo a perder el negocio. Durante semanas, ese pago se sostuvo. El dinero salía del puesto de venta hacia los bolsillos de la China, la Chele y la Muerte, mientras la víctima veía cómo sus ingresos, los mismos que debían sostener a su familia, se transformaban en el combustible de una estructura criminal. Este es uno de los mecanismos más crueles de la extorsión en El Salvador. No roba de golpe, roba poco a poco, hasta que la víctima ya no tiene manera de reponerse. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un negocio pequeño bajo ese tipo de presión constante? La respuesta en este caso fue trágicamente breve. El negocio de la víctima terminó quebrando, no por falta de clientes, no por mala administración, sino porque cada peso que debía reinvertir en su propio emprendimiento terminaba en cambio en manos de la pandilla. Este es el desenlace que la Fiscalía documentó con total claridad. La extorsión no solo amenazó a una persona, destruyó su fuente de sustento. Y aquí es donde conviene detenerse un momento, porque este patrón no es exclusivo de Ahuachapán. Durante años, en distintos puntos de El Salvador, comerciantes, transportistas, dueños de pequeños negocios y hasta vendedores ambulantes vivieron exactamente esta misma dinámica. Una estructura pandilleril que se presenta, exige una cuota, amenaza con violencia si no se cumple, y sostiene la extorsión durante el tiempo que sea necesario para drenar cada fuente de ingresos posible. Lo que hace diferente a este caso es la combinación específica
de los tres responsables y la manera en que finalmente la justicia logró alcanzarlos. ¿Cómo empieza realmente una investigación de este tipo? No comienza con una redada espectacular ni con una persecución en video. Comienza casi siempre con el silencio roto de una víctima que decide denunciar, algo que en El Salvador implica un riesgo enorme, porque denunciar a la MS-13 significa exponerse a represalias inmediatas si la información se filtra antes de tiempo. La Fiscalía General de la República trabaja estos casos bajo un nivel de discreción alto precisamente por esa razón. Cualquier filtración puede costarle la vida al denunciante. A partir de esa denuncia, el trabajo de investigación se despliega en varios frentes simultáneos. Por un lado, la recolección de pruebas documentales, registros, movimientos, comunicaciones, cualquier rastro que pueda vincular a los sospechosos con los hechos denunciados. Por otro lado, la prueba testimonial, que en casos de extorsión suele ser la más delicada de conseguir, porque depende de que la víctima y en ocasiones testigos adicionales estén dispuestos a sostener su declaración ante un tribunal, sabiendo que del otro lado hay una estructura criminal con capacidad de intimidación. Y finalmente, la prueba pericial, que en este tipo de expedientes normalmente incluye análisis técnicos que respaldan con criterios científicos la reconstrucción de los hechos. ¿Qué tan difícil es lograr que estas tres pruebas encajen entre sí de forma sólida? Extremadamente difícil, y esa es justamente la razón por la que no todos los casos de extorsión en El Salvador terminan en condena. La Fiscalía necesita construir un expediente donde el testimonio de la víctima no quede solo, donde existan elementos documentales que lo respalden y donde el análisis pericial cierre cualquier duda razonable que la defensa pueda intentar introducir durante el juicio. En el caso de la China, la Chele y la muerte, la institución logró justamente eso. Un expediente donde las tres líneas de prueba se sostuvieron mutuamente hasta el punto de convencer al tribunal. Ahora bien, conviene mirar de cerca a los tres responsables, porque el hecho de que sean dos mujeres y un hombre operando juntos bajo la misma clica rompe con la imagen más difundida de la extorsión pandilleril, casi siempre asociada exclusivamente a hombres armados. ¿Qué papel juega una mujer dentro de una estructura como la MS-13? Contrario a lo que muchos podrían asumir, las mujeres dentro de las pandillas salvadoreñas no ocupan roles decorativos ni secundarios. Pueden participar directamente en el cobro de extorsiones, en la vigilancia de zonas, en la logística de comunicación entre células e incluso en la ejecución de amenazas directas contra las víctimas. El caso de la China y la Chele confirma este patrón. Ambas se presentaron directamente ante la víctima, ambas participaron en la exigencia del pago semanal, y ambas cargan ahora con la misma condena que su compañero, la muerte. ¿Por qué alguien elige un alias como la muerte? Dentro de la cultura pandilleril salvadoreña, los apodos no son casuales. Funcionan como una especie de currículum simbólico. Comunican sin necesidad de explicaciones el nivel de peligrosidad o la reputación que un miembro quiere proyectar dentro y fuera de la estructura. Un alias como la muerte no busca pasar desapercibido, busca exactamente lo contrario, que cualquier persona que lo escuche entienda de inmediato que está frente a alguien dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Ese es precisamente el mensaje que la víctima de Ahuachapán recibió cada semana durante el tiempo que duró la extorsión. Mientras la investigación avanzaba en silencio, la vida de la víctima seguía deteriorándose. ¿Qué pasa con una persona después de que su negocio quiebra por extorsión? No se trata únicamente de una pérdida económica. Es la pérdida de una fuente de identidad, de sustento familiar y en muchos casos de la estabilidad emocional necesaria para seguir adelante. Este es el tipo de consecuencia que rara vez aparece en los titulares breves sobre condenas judiciales, pero que la Fiscalía General de la República ha subrayado en distintos comunicados como parte del daño real que provoca la extorsión en El Salvador. No solo se roba dinero, se destruye un proyecto de vida completo. Este caso también se inscribe dentro de un contexto más amplio, el de la política de seguridad que el gobierno de Nayib Bukele ha sostenido durante los últimos años, centrada en el desmantelamiento sistemático de las estructuras pandilleriles y en la persecución judicial de cada uno de sus integrantes, sin importar el rango que ocupen dentro de la organización. ¿Por qué es relevante que este caso llegue a juicio y termine en condena? Porque demuestra que ni siquiera las células más pequeñas y aparentemente menos visibles de la MS-13, como esta clica de girasoles locos salvatruchos, operando en un solo puesto de venta de Ahuachapán,
logran escapar del alcance de la justicia salvadoreña actual. La estrategia no se limita a los cabecillas de alto perfil, alcanza también a quienes ejecutan la extorsión cara a cara en los pueblos más pequeños del país. ¿Qué encontró exactamente el tribunal al analizar todas las pruebas presentadas? De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía, el conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales resultó suficiente para acreditar sin lugar a dudas razonables que los tres acusados cometieron el delito de extorsión agravada. La calificación de agravada no es un detalle menor, implica que existieron circunstancias que elevan la gravedad del hecho más allá de una extorsión simple, generalmente vinculadas a la pertenencia a una estructura criminal organizada y al uso de amenazas de muerte como mecanismo de coacción, exactamente los elementos presentes en este caso. ¿Qué significa realmente una condena de 16 años para cada uno de ellos? En términos prácticos, significa que la China, la Chele y la Muerte pasarán más de una década y media privados de libertad, apartados de la estructura criminal a la que pertenecían y de cualquier posibilidad de continuar extorsionando en Ahuachapán. Para una víctima que vio cómo su negocio se desmoronaba semana tras semana, esa cifra representa algo más que un número judicial. Representa la certeza de que, al menos en su caso particular, la impunidad no tuvo la última palabra. Pero la historia no termina simplemente en el número de años de condena. ¿Qué revela este caso sobre la manera en que la MS-13 sigue operando incluso después de años de ofensiva estatal en su contra? Revela que, pese a las capturas masivas y a los operativos de gran escala que han dominado los titulares en los últimos años, siguen existiendo células pequeñas activas en pueblos y ciudades del interior del país, ejecutando el mismo modelo de extorsión que ha caracterizado a la pandilla durante décadas. Identificación directa, amenaza de muerte, cuota semanal y destrucción progresiva del sustento económico de la víctima. La diferencia ahora es que estas células ya no operan con la misma sensación de impunidad que tuvieron en el pasado. ¿Qué papel jugó la víctima en todo este proceso? Un papel absolutamente central y probablemente el más difícil de todos. Sostener una denuncia contra miembros activos de la MS-13 exige un nivel de valentía que pocas personas están dispuestas a asumir, sobre todo sabiendo que la pandilla ya había demostrado su disposición a amenazar con violencia extrema. Que este caso haya llegado hasta una condena firme de 16 años no habría sido posible sin la decisión de esa persona de sostener su testimonio ante el sistema judicial, a pesar del miedo, a pesar de haber perdido ya su negocio, y a pesar del riesgo que implicaba enfrentarse abiertamente a una estructura criminal organizada. ¿Qué mensaje envía la Fiscalía General de la República con este tipo de condenas? El mensaje institucional ha sido consistente. Ninguna estructura criminal, sin importar su tamaño o su nivel de visibilidad pública, puede operar impunemente dentro del territorio salvadoreño. La FGR ha insistido en distintos comunicados relacionados con casos de extorsión, en que el desfile de pruebas documentales, testimoniales y periciales es la herramienta central para lograr condenas ejemplares, precisamente el mismo esquema que se utilizó contra la China, la Chele y la Muerte. ¿Qué pasa ahora con la clica Girasoles, locos salvatruchos en Ahuachapán? Aunque la condena de estos tres integrantes representa un golpe directo contra la operatividad de la célula, no significa necesariamente su desaparición total. Las estructuras pandilleriles en El Salvador han demostrado históricamente una capacidad de reorganización interna cuando pierden miembros clave, ya sea reemplazándolos con otros integrantes o reconfigurando su forma de operar para evitar repetir los mismos errores que llevaron a la caída de sus predecesores. Esto no resta valor a la condena obtenida, pero sí explica por qué las autoridades salvadoreñas insisten en mantener la presión judicial de manera constante, caso tras caso, célula tras célula. ¿Qué lección deja este caso para otros comerciantes que hoy podrían estar viviendo una situación similar? La lección más clara es que la denuncia, aunque peligrosa, puede terminar en resultados concretos. Durante años, el miedo a denunciar extorsiones en El Salvador se sostuvo sobre la percepción de que la pandilla siempre tendría más poder que el sistema judicial. Casos como el de Ahuachapán, donde 3 extorsionadores terminaron con una condena de 16 años cada uno, empiezan a construir una narrativa distinta, la de un sistema judicial capaz de sostener procesos completos, desde la denuncia inicial hasta la sentencia final, sin que la pandilla logre intimidar o silenciar a la víctima en el camino.
¿Qué detalles añadió la Fiscalía sobre el proceso judicial en sí? La institución destacó públicamente el desfile de pruebas como el elemento decisivo del juicio, subrayando que se trató de una condena ejemplar. El uso de esa palabra, ejemplar, no es casual dentro del lenguaje institucional salvadoreño. Busca transmitir que este tipo de resultados judiciales debe funcionar como un precedente disuasivo frente a otras estructuras pandilleriles que puedan estar considerando replicar el mismo modelo de extorsión en otras zonas del país. Y aquí llegamos al corazón de todo este caso, al momento que realmente explica por qué esta historia merece ser contada con detalle. ¿Cómo fue posible exactamente que 3 personas que se presentaron abiertamente como miembros de la MS-13, que amenazaron de muerte a su víctima y que sostuvieron una extorsión semanal hasta destruir un negocio completo, terminaran enfrentando la fuerza plena de la ley? La respuesta está en la combinación exacta de 3 elementos que rara vez se alinean con esta claridad. Una víctima dispuesta a denunciar y sostener su testimonio pese al riesgo, una fiscalía capaz de construir un expediente sólido con pruebas documentales, testimoniales y periciales, y un tribunal dispuesto a dictar una condena acorde a la gravedad real de los hechos, calificándolos correctamente como extorsión agravada. Cuando esos 3 elementos se alinean, el resultado es exactamente el que vimos en Ahuachapán. 16 años de prisión para cada uno de los 3 responsables, y el cierre de un capítulo de terror que había convertido la vida de una persona común en una pesadilla semanal. Este desenlace no borra lo que ya se perdió. El negocio que quebró no vuelve a abrir sus puertas por el simple hecho de que exista una condena. La víctima no recupera automáticamente la estabilidad económica que tenía antes de que la China, la Chele y la Muerte llegaran a exigirle dinero cada semana, pero sí representa algo que en El Salvador, durante décadas, resultó extraordinariamente difícil de conseguir: justicia efectiva, con nombre, apellido y años de cárcel para cada uno de los responsables de destruir la vida de otra persona. ¿Qué debería pasar ahora con casos similares que aún están en investigación en otras zonas del país? La expectativa institucional es que este tipo de condenas se repliquen caso por caso, en cada rincón donde una célula pandilleril siga operando bajo el mismo modelo de extorsión semanal. Ahuachapán no es un caso aislado dentro del mapa nacional, y la Fiscalía ha reiterado en múltiples ocasiones que continuará persiguiendo judicialmente a cualquier estructura, por pequeña que sea, que intente sostener este tipo de esquema criminal contra comerciantes salvadoreños. ¿Qué pasa con estas 3 personas a partir de ahora dentro del sistema penitenciario salvadoreño? Una condena de 16 años por extorsión agravada, cometida además por integrantes reconocidos de la MS-13, los coloca dentro del universo de reclusos que el Estado salvadoreño ha decidido tratar bajo el esquema más estricto de control carcelario que ha implementado en los últimos años. Esto significa en la práctica restricciones severas de comunicación con el exterior, un régimen de vigilancia constante y la imposibilidad real de seguir dando órdenes o manteniendo contacto con otros miembros de la clica Girasoles Locos, Salvatruchos, que puedan seguir activos fuera de la cárcel. El objetivo declarado de esta política es simple: que una condena no se convierta, como ocurrió durante años en El Salvador, en una simple pausa administrativa desde la cual el pandillero condenado sigue dirigiendo extorsiones a través de terceros. ¿Por qué este detalle importante para entender el alcance real de la sentencia? Porque durante mucho tiempo, la principal crítica al sistema judicial salvadoreño no era la falta de condenas, sino la poca efectividad de esas condenas para frenar realmente la actividad criminal. Existían casos documentados de pandilleros que, incluso privados de libertad, continuaban coordinando extorsiones desde dentro de los centros penales, usando teléfonos introducidos de forma clandestina o aprovechando visitas para transmitir instrucciones. La política de seguridad actual busca cerrar exactamente esa brecha, y el caso de la China, la Chele y la Muerte se enmarca dentro de ese esfuerzo más amplio de asegurar que la condena judicial se traduzca en una desconexión real y verificable de la estructura criminal. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad de Ahuachapán ante este tipo de resoluciones judiciales? Aunque no existen declaraciones públicas extensas de vecinos identificados por su nombre. Casos como este suelen generar un alivio silencioso entre comerciantes de la zona que conocen de primera mano lo que significa vivir bajo la amenaza constante de una cuota semanal. En comunidades pequeñas, donde todos terminan enterándose de lo que le ocurre a los demás, la noticia de que una célula extorsiva específica
ya no puede seguir operando suele traducirse en una sensación concreta de menor riesgo inmediato. Incluso si el temor a que surjan nuevas células nunca desaparece por completo. ¿Qué otros negocios en Ahuachapán podrían haber estado bajo el radar de esta misma clica? La Fiscalía no ha señalado públicamente otros casos vinculados directamente a la China, la Chele y la muerte más allá de esta víctima específica. Pero la experiencia acumulada en investigaciones similares contra la MS-13 en El Salvador demuestra un patrón recurrente. Rara vez una célula extorsiva se limita a una sola víctima. Es más común que exista un radio de acción más amplio, con varios comerciantes pagando cuotas simultáneas dentro de la misma zona de control territorial, y que solo alguno de ellos, generalmente el que llega a un punto de quiebre económico total, decide finalmente denunciar. Esto abre una pregunta legítima sobre si esta condena representa el cierre completo del expediente en la zona, o si todavía existen otras víctimas de la misma estructura que aún no se han atrevido a hablar. ¿Qué diferencia este caso de otros procesos de extorsión que sí han quedado impunes en el pasado? La diferencia principal está en la solidez del expediente construido por la Fiscalía. Muchos casos de extorsión en El Salvador se han caído en tribunales o simplemente nunca llegaron a juicio, precisamente porque las víctimas retiraron su denuncia por miedo o porque no existían suficientes pruebas documentales o periciales que respaldaran el testimonio inicial. En Ahuachapán, la combinación de una víctima que sostuvo su declaración hasta el final, junto con un trabajo de recolección de pruebas suficientemente robusto, permitió que el proceso avanzara sin fisuras hasta la condena firme de 16 años para cada uno de los 3 acusados. Al final, la historia de la China, la Chele y la muerte queda como un recordatorio de 2 realidades que conviven en El Salvador de hoy. La primera, que la extorsión sigue existiendo, incluso en pueblos pequeños, incluso ejecutada por células reducidas que se identifican abiertamente como parte de la MS-13. Y la segunda, que el sistema judicial salvadoreño, cuando logra reunir las pruebas necesarias y sostener el proceso hasta el final, es capaz de imponer condenas que retiran del territorio por más de 1 década y media a quienes decidieron convertir el miedo ajeno en su forma de vida. 3 alias que sembraron terror en un puesto de venta de Ahuachapán terminaron, finalmente, con una sola condena compartida, 16 años de prisión y el cierre definitivo de una extorsión que nunca debió empezar.